Uno de mis amigos más creativos casi no tuvo la oportunidad de compartir sus talentos con el mundo. Su madre quedó embarazada a los 17 años, siendo soltera. Ella era blanca, su padre era negro. Esto ocurrió en 1971 en un pequeño pueblo de Iowa. Los padres de la muchacha le insistieron en que debía abortar. De hecho, le dieron un ultimátum: o abortaba el bebé o se iba de la casa. Ella eligió quedarse con su bebé. Ella, que prometía ser una excelente pianista concertista, terminó en San Diego, con 8 meses de embarazo, sola y confundida, luchando contra la drogadicción. Una mujer le habló en la calle un día acerca del amor y el perdón de Dios. Ese día, ella se decidió por Cristo. La mujer le regaló una Biblia, la hojeó y vio una y otra vez el nombre de Israel. Pensó: mi bebé se llamará Israel. No sabía mucho acerca de Dios, no sabía cómo orar, pero dijo con osadía: Dios, te ofrezco mi pequeño bebé. Te estoy pidiendo que lo uses para hacer grandes cosas. La madre adolescente le pasó a su hijo sus dotes musicales. Dios se encargó del resto. Su hijo creció con increíbles dotes musicales. Podía tocar prácticamente cualquier instrumento. Podía escribir canciones. Podía hacer arreglos musicales. A medida que fue creciendo, comenzó a escribir canciones de culto en las que declaraba la bondad de Dios. Formó su propia banda y se abrieron puertas sobrenaturales. Hoy, todos conocemos y amamos a Israel Houghton. Es uno de los mejores directores de culto y uno de los mejores compositores de canciones de nuestro tiempo. Israel y su banda New Breed han ganado premios Grammy y han recibido elogios en el mundo entero por su música inspiradora. Eso es lo que ocurre cuando uno ora con oraciones osadas. Israel habría podido ser una estadística. Habría podido andar simplemente por ahí sin encontrar su propósito. Pero creo que debido a que su madre se atrevió a orar de forma tan osada, su vida se desarrolló de una forma tan extraordinaria. Es momento del favor de Dios. Dios quiere bendecirte, quiere ampliar tu territorio. ¿Serás lo suficientemente osado como para pedirle que te dé cada día más influencia? Pídele a Dios que te ayude a ser una bendición más grande. No es una petición egoísta. La Escritura dice: no recibís porque no sabéis pedir. Si vamos a ver el pleno florecimiento de su gracia, tenemos que aprender a hacer oraciones osadas. Muchas veces creemos que no debemos pedir demasiado. Después de todo, no queremos parecer ávaros o egoístas. Hay quienes me dicen: Joel, si Dios quiere bendecirme, Él me bendecirá, Él es Dios. Pero así no es. Dios espera que le pidamos. Si no estás pidiendo el favor de Dios, sus bendiciones, su aumento, no estás liberando tu fe. Hay quienes piden, pero con oraciones muy pequeñas: Dios, si solo me das un aumento de 50 centavos. Será mejor que tengas cuidado con esas oraciones pequeñas. Es posible que obtengas lo que pides. ¿Es eso lo que quieres realmente? Dios, he cambiado de opinión. Dame en cambio ese aumento de $20. Eso está mejor. En otras ocasiones puedes pedir: Dios, si solo me ayudaras a que mi matrimonio sobreviviera. O: Dios, solo ayúdame a que pueda pagar los gastos de este mes. O: Dios, ayúdame a que mis niños puedan seguir estudiando. Debes ser más osado. Atrévete a orar así: Dios, no te pido solo que satisfagas mis necesidades, sino que me bendigas tanto que pueda ser una bendición para otros. Convierte tus oraciones en superoraciones. Dios, te pido que nuestro matrimonio no solo sobreviva, sino que seamos más felices y nos sintamos más plenos que nunca. Dios, te pido que mi hijo sea poderoso en el mundo,
que sea un líder y que cumpla el destino que tú le has dado. Jesús lo expresó así: se hará según tu fe. Esto significa que si pedimos poco en la oración, recibiremos poco. Pero si logras aprender a orar de forma osada, a orar en grande, a esperar mucho, a creer en grande, Dios hará cosas grandes en tu vida. La Escritura dice en el Salmo 2:8: pídeme y te daré las naciones. Dios quiere que le pidamos grandes cosas. Pídele esos sueños ocultos sembrados en tu corazón. Pídele aún por las promesas que no han nacido y que de otra forma nunca llegarían a darse en el ámbito natural. Pídele que restaure los vínculos rotos en los miembros de tu familia y en otros seres queridos. Pídele una vida libre de enfermedades. Pídele el pleno florecimiento de tus talentos. Pídele que se cumplan tus mayores esperanzas y tus mayores sueños. Jamie tenía 7 años y vivía en la granja de su familia cuando le dijo a su padre que soñaba con tener un ternerito propio. El hecho era que una de las vacas estaba a punto de parir, pero el padre de Jamie ya había decidido que no tendría más ganado. Sus planes eran vender el ternero y también los que nacieran después. Sin embargo, por alguna razón, la pequeña Jamie quería realmente quedarse con ese ternero. Le rogó y le rogó a su padre día y noche: por favor, papá, déjame quedarme con este ternerito. Haz una excepción, solo un ternerito más para mí. Después de un par de semanas, su padre se dio por vencido y dijo: está bien, Jamie, haré un trato contigo. Si el ternerito es negro, te podrás quedar con él, pero si tiene manchas o es café, como el resto de nuestras vacas, entonces lo venderé. Jamie aceptó. Entonces empezó a orar y a pedirle a Dios que el ternerito naciera negro. Cada noche antes de acostarse, decía: Dios, gracias porque este ternerito será tan negro que no cabrá la menor duda de que es mío. Ese es un grado de fe poco común. La mayoría de nosotros, los adultos, nunca haría una oración así. Nos parecería demasiado absurda, radical, extrema. Pero he podido constatar que la fe radical obtiene resultados radicales. La fe extrema obtiene resultados extremos. Unas semanas más tarde nació el ternerito. Era negro y justo entre los ojos tenía una mancha blanca en forma de J. Era como si Dios le hubiera puesto un sello para marcarlo como el ternerito de Jamie. Cuando liberamos nuestra fe en formas poco comunes, veremos que Dios hace cosas poco comunes. Algunos nunca le piden a Dios que haga realidad sus sueños. Es posible que hayas pedido que se realicen los sueños de todos los demás, pero debes pedirle a Dios aquello que Él ha puesto en tu corazón. Y en tus momentos de tranquilidad, cuando te encuentres a solas con Dios, atrévete a pedirle aquellas esperanzas que guardas en lo más profundo, tus mayores sueños. Tal vez sea algo que parezca imposible, pero sé sincero y di: Dios, no veo cómo pueda realizarse, pero sueño con volver a la universidad, comenzar mi propio negocio, casarme y tener una familia. Atrévete a pedirle a Dios tus mayores sueños y deseos. No te conformes con sueños menores. En lo más profundo de tu ser tienes el deseo de convertirte en escritor, de abandonar una adicción, de servir a los necesitados en otro país, pero crees que nunca se hará realidad. Tal vez hayas tenido decepciones, tal vez hayas estado pidiendo por mucho tiempo sin que ocurra nada. Ahora has perdido el entusiasmo, por lo que estás haciendo lo que yo llamo oraciones de sobrevivencia. Dios, te pido que me ayudes solo a soportar este día. Señor, ayúdame a soportar a mi jefe mañana. Dios, por favor, asegúrate de que no me den otra infracción de tránsito. No hay nada de malo en estas oraciones, pero le estás pidiendo al mejor cirujano del mundo
que ponga una curita en tu pierna rota. El cirujano puede hacer mucho, muchísimo más, si solo tienes fe y le pides el mejor tratamiento. Debes volver a entusiasmarte. Pídele a Dios esos sueños y deseos que has abandonado. Él todavía puede hacerlos realidad. Recuerda que cuando le pides, liberas tu fe. La Escritura dice en Efesios: Dios quiere hacer cosas mucho más abundantes que todo lo que le podamos pedir o todo lo que podamos soñar. Shari, la hija de mi amigo Tom, tenía unos 3 años cuando algo afilado cayó sobre su mano y perdió las puntas de 2 de sus dedos. La llevaron de inmediato a urgencias, y cuando lograron contener la hemorragia, el cirujano plástico le examinó los dedos. «Lo siento», le dijo a Tom, «no podemos hacer nada para repararle los dedos de forma que vuelvan a quedarse normales. Nunca volverá a tener uñas en esos dedos y le quedarán un poco más cortos». Los huesos se habían cortado. Lo único que podían hacer era un injerto de piel para que se vieran lo más normales posibles. Tom fue muy respetuoso, pero le dijo al médico: «Creo que Dios puede restaurar los dedos de mi niña y hacer que queden normales». El cirujano, que había crecido en otro país, sin ninguna religión, dijo: «Está muy bien que lo crea, pero debe entender que falta hueso. Nunca tendrán la longitud suficiente y sabemos que nunca tendrán uñas». Tom no discutió, pero se mantuvo fiel a su convicción. Cuando llegó su esposa Ruth, el doctor la llevó a un lado y le dijo: «Su esposo está en shock. No quiere aceptar que las puntas de los dedos han sido permanentemente dañadas». El cirujano hizo el injerto de piel. 6 semanas después, llevaron a Shari de nuevo al hospital para que le examinaran los dedos. Cuando el doctor quitó las vendas, sus primeras palabras fueron: «¡Ay, Dios mío!». Alarmado, Tom preguntó: «¿Qué pasa?». «Le volvieron a salir uñas», dijo el cirujano. «Los dedos tienen la longitud correcta». Eso ocurrió hace más de 20 años. Hasta la fecha, los dedos de Shari se ven perfectamente normales. Su historia siempre me recuerda que nunca debemos tener miedo de pedir a Dios bendiciones poco comunes. Yo respeto la experiencia médica, pero hay otro experto que nos infundió vida a todos. Dios hizo tu cuerpo. Él tiene tu mundo en sus manos. Él controla el universo. Así como puede impedir que llueva, puede curar a un niño. Así como puede hacer que nazca un ternerito con una gran letra J entre los 2 ojos, puede convertir en realidad tus sueños. Puede ayudarte a superar obstáculos. Te pregunto lo siguiente: ¿estás pidiendo? Y, de ser así, ¿estás pidiendo lo suficiente? ¿Estás liberando tu fe para que se active el poder de Dios? ¿O simplemente estás orando para arreglártelas con lo mínimo? Oigo a algunos que dicen: «No quiero importunar a Dios. Tiene cosas más importantes de qué ocuparse que las mías». Tal vez te sorprenda saber que lo más importante para Dios eres tú. Tú eres la luz de sus ojos. Tú eres su posesión más preciada. Él desea ser bueno contigo. Sé osado. Atrévete a pedir grandes cosas a Dios. Mi padre solía contarnos una historia que Bruce Wilkinson utilizó en una forma ligeramente distinta en The Prayer for Jabez, Plegaria por Jabez. Mi padre animaba a los miembros de su iglesia a imaginar una enorme bodega en el cielo, dice Joel, manejada por San Pedro, el encargado de las llaves. A medida que recorremos sus pasillos, vamos viendo miles y miles de puertas, cada una con un nombre. Por último, llegamos a una puerta que tiene nuestro nombre en la placa. Eso nos llama la atención. Nos detenemos y le decimos a San Pedro: «¿Qué hay allí?». Él intenta disimular: «Bueno, nada, no vale la pena entrar ahí». «Claro que sí,
insistimos. Mi nombre está en la puerta. Después de discutir por unos minutos, al fin convencemos a San Pedro de que nos permita entrar. Abre la puerta. Adentro vemos filas y filas de cajas en estantes. Nos apresuramos a abrir una y luego nos damos cuenta. Son las bendiciones que nos correspondían y que jamás liberamos. La primera es una caja del favor que Dios quería darte la semana pasada, pero que tú nunca pediste. La siguiente es una gran oportunidad que Dios te tenía lista para el mes pasado, pero se te olvidó pedirla. Más allá, hay una caja que contiene un libro que quisiste escribir, pero que al fin nunca escribiste. Al lado de esa hay un negocio que quisiste crear. Luego hay otra que contiene la sanación que Dios tenía preparada para ti. Hilera tras hilera de bendiciones, favores, buenas oportunidades, buenas ideas. Son todas tuyas, pero Dios nunca las liberó porque nunca las pediste. No sé qué piensas, pero en lo que a mí respecta, quiero asegurarme de que mi depósito esté totalmente vacío. No quiero ser avaro, no quiero ser egoísta, solo quiero lo que me corresponde. Quiero ser todo lo que Dios me ha creado para ser. Quiero tener todo lo que Dios me tiene preparado. Pedid y se os dará. Piénsalo así. ¿Qué tal si Dios hubiera tenido listas para ti 5 bendiciones la semana pasada y que te las hubieras perdido porque no hiciste una oración osada para pedirlas? ¿Una buena ocasión? ¿Una buena idea? ¿Una oportunidad rentable? ¿Una persona que cambiará tu vida? ¿La oportunidad de beneficiar a otros con tus talentos? Esas bendiciones potenciales aún están almacenadas en tu depósito del cielo. Solo quienes se atreven a orar con osadía abrirán la puerta que lleva al lugar donde se encuentran. Es posible que seas tan bondadoso y generoso que siempre pidas por los demás, pero que nunca le pidas a Dios que haga realidad tus sueños. Es bueno ayudar a los demás, pero cada mañana, después de dar gracias a Dios por lo que ha hecho, debes habituarte a decir: Dios, hoy te pido tu gracia. Estoy pidiendo oportunidades sobrenaturales. Dios, que hagas realidad cada uno de mis sueños, cada uno de mis deseos, y que me concedas alcanzarlos. ¿Alguna vez te has atrevido a pedirle a Dios que te ayude a tener una casa sin reserva de dominio, libre de pagos mensuales? Esa es una oración atrevida, ¿no es cierto? Si no tenemos cuidado, este tipo de oraciones pueden hacer que nuestras mentes se desequilibren. Podrías decir: nunca terminaré de pagar mi casa. Me tomará 30 años. Te repito, estás orando por cosas demasiado pequeñas. Necesitas una visión más amplia, una oración más osada. Dios, te estoy pidiendo que me ayudes a salir de mis deudas, mi casa, mi automóvil, mi negocio, mis tarjetas de crédito. Ora con osadía para expandir tu mente. Después de todo, si pudiéramos hacer realidad todos nuestros sueños por nosotros mismos, no necesitaríamos la ayuda de Dios. Por eso tenemos que pedir cosas tan grandes y magníficas que sabemos que requieren la bendición y el favor de Dios para hacerse realidad. Ora pidiendo cosas extraordinarias, tan grandes que sepas que van a requerir la bendición de Dios. Dios, ayúdame a que pueda pagar toda la deuda de mi casa y comprar una para mi madre. Tal vez digas que es imposible. ¿Pero tú sabes dónde trabajo? Pero si tienes fe, todo es posible. Servimos a un Dios que lo puede todo. Tú eres parte de Dios. Provienes de la fuente. Un pequeño toque de su gracia puede elevarnos a otro nivel. Dios está ansioso por derramar sus bendiciones en ti, pero debes tener el valor necesario para atreverte a pedírselas. No me refiero a ser egoísta o a vivir de acuerdo con lo que yo creo. Si solo pides bendiciones para ti, tus oraciones no tendrán equilibrio. Pero conozco personas que tienen la siguiente actitud: mis necesidades están cubiertas. He sido bendecido.
No quiero importunar a Dios pidiéndole más cosas para mí y mi familia. Sin embargo, hay que admitir que también esta es una forma de pensar egoísta. No debemos suponer que son solo nuestras necesidades las que deben cubrirse. ¿Por qué no pedir a Dios que nos permita contar con los recursos suficientes para ayudar a mantener orfanatos, construir clínicas para los necesitados o ayudar a esa madre soltera que vive en el vecindario? Una vez que tus necesidades estén cubiertas, sigue ampliando tu campo de acción para bendecir a otros. Conozco a un joven que nació en Zaire, un país africano, que ahora se conoce como la República Democrática del Congo. Mi amigo era el séptimo de 10 hermanos. Compartían su hogar con varios primos y otros familiares. Su padre era el director del sistema escolar de la capital, donde 1 de cada 4 habitantes vivía en situación de pobreza. Mi amigo, quien en una época soñó con convertirse en médico, creció consciente de que moría mucha gente en su país debido a un servicio de salud inadecuado. Con frecuencia, tanto los niños como los adultos morían por problemas de salud fáciles de tratar si hubiera un servicio de salud actualizado. En su niñez se conmovía. No soportaba ver el sufrimiento y la tristeza de sus conciudadanos. Dios puso un sueño en su corazón. Un día, de alguna forma, regresaría a mejorar esa situación. Pero ¿cómo podría hacerlo? Era solo un niño pequeño. Sin embargo, había algo diferente en este jovencito inteligente y atlético. No tenía miedo de orar con atrevimiento. Aún de niño decía: Dios, ayúdame a ayudar a mi pueblo. Dios, dame la forma de hacer realidad este sueño. Nuestro generosísimo Dios abordó el caso de mi amigo de una manera poco usual, dice Joel. Debido a que era un muchacho inteligente, era de esperarse que Dios hubiera aceptado el juego del niño, de acuerdo con su plan, y lo hubiera ayudado a convertirse en médico. En cambio, Dios tomó a este muchacho en proceso de crecimiento y lo hizo crecer cada vez más. Crecía y crecía. Llegó a ser tan alto que su padre lo animó a cambiar el fútbol por el básquetbol. Al principio le costó trabajo, porque su coordinación no aumentaba al mismo ritmo que su estatura. Aunque medía 7 pies y 2 pulgadas, fue a la Universidad de Georgetown con una beca académica, en lugar de una beca atlética. Eso fue algo inusitado, una oportunidad sobrenatural. Sus planes eran estudiar medicina para poder regresar a su país y ayudar a los suyos. Pero durante su segundo año, el entrenador de básquetbol, John Thompson, le pidió que se inscribiera en el equipo. No solo fue aceptado, sino que se convirtió en jugador estrella. Más tarde, fue reclutado en la primera ronda por los Denver Nuggets de la NBA. Dikembe Mutombo, quien más adelante entró a formar parte de los Houston Rockets y asiste a nuestra iglesia, dice Joel, se convirtió en uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la NBA. Nunca fue médico, pero nunca renunció a su ambicioso sueño. La necesidad crítica de mejorar la atención de salud en su país natal fue nuevamente evidente cuando, en 1997, murió su madre a consecuencia de un accidente cerebrovascular. 10 años después, Mutombo abrió un hospital de investigación.
y enseñanza en su ciudad natal africana. Donó $15 millones y recaudó muchos millones más para su construcción. Le dio al hospital el nombre de su madre, quien le enseñó que siempre debía soñar en grande. Si sabes pedir con el suficiente atrevimiento, Dios sabe cómo convertir en realidad tus sueños. Si Dios lo hizo para Mutombo, Él lo puede hacer para ti. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Te lo estás preguntando? ¿Tienes fe en que así es? Estás ensanchando tu fe. En la historia de Jabez, en el Antiguo Testamento, aprendemos que su nombre significaba dolor, sufrimiento, tribulación y tristeza. Desafortunadamente, hacía demasiado honor a su nombre. El hecho es que, antiguamente, el nombre de una persona era mucho más significativo que ahora. Las personas tendían a adquirir los rasgos de su nombre de pila. Por ejemplo, Jacob significa engañador. Y si estudiamos la Biblia, veremos que Jacob engañó y defraudó a su pueblo. Por otra parte, el nombre Josué significa Salvador. Estoy seguro de que su corazón estaba repleto de valentía y esperanza, porque Josué sabía que estaba llamado a salvar al pueblo de Dios. Sabiendo esto, pensemos cómo se debió sentir Jabez. Cada vez que alguien le decía, «Hola, Jabez», le estaban diciendo, «Hola, tribulación», «Hola, tristeza», «Hola, dolor». Le profetizaban más derrota y más fracaso. No sabemos por qué sus padres le pusieron Jabez. Tal vez porque su padre abandonó a su madre. Tal vez estaba tan herida y tan furiosa que le dio ese nombre al niño. Tal vez tuvo problemas durante el embarazo o durante el parto, por lo que lo llamó dolor, sufrimiento, problema. Es fácil imaginar lo que debió tener que soportar Jabez en la escuela. Lo más probable es que sus compañeros no lo dejaran tranquilo. «Miren, ahí está Jabez. Tenemos un problema». «¿Qué pasa contigo, hombre? ¿Por qué te darían tus padres semejante nombre?» Su nombre podría haber puesto límites a su vida. Podría haber afectado su autoimagen, haciéndolo sentir inseguro e inferior. Pero la Escritura dice que Jabez era más honorable que cualquier otro miembro de su familia. No dice mucho acerca de él, excepto que oraba y oraba. A partir de su oración, podemos ver que había algo especial en Jabez. A pesar de su dura niñez, a pesar de los constantes ataques a su autoimagen, Jabez elevaba los ojos al cielo y decía, «Dios, te pido que de verdad me bendigas». Debemos ver el atrevimiento en ese tipo de oración. Dijo, «Dios, son muchas las cosas que he tenido que soportar. La vida no ha sido justa conmigo. Empecé con muchas dificultades, pero Dios, sé que tú eres un Dios bueno. Sé que tienes un gran plan para mi vida. Por lo tanto, te pido de verdad que me bendigas». Tenemos que tomar en cuenta ese de verdad. Es significativo. No estaba diciendo, «Dios, te pido que me bendigas un poco, que me bendigas en promedio, que me bendigas como de costumbre». No, Jabez decía, «Dios, te pido abundancia, te pido sobreabundancia. Bendíceme de verdad». Jabez pedía abundancia, sobreabundancia. ¿Ves su osadía? ¿Qué derecho tenía para orar así? Supuestamente estaba destinado a la desilusión, al dolor, a los problemas. Se suponía que su vida sería una vida de derrota y de depresión. Pero el viejo Jabez se sacudió esa mentalidad derrotista. Dijo de hecho, «No importa el nombre que alguien me haya puesto, no importa qué signifique a nivel natural, sé quién soy. Soy hijo de Dios Altísimo y mi destino es ser bendecido». Jabez no solo dijo «bendíceme», sino que dijo además «Dios, amplía mis linderos». Estaba diciendo «Dios, supera la norma, supera mis límites. Concédeme gracia extraordinaria. Dios, permíteme ver abundancia en mi vida».
Lo último que sabemos de Yahvé se encuentra al final del versículo 10. Sin duda, Dios diría: Yahvé, ¿quieres dejar de importunarme? ¿Sabes cuál es el significado de tu nombre? No serás bendecido. Tus propios padres dijeron que estás destinado a los problemas y a las desilusiones. En cambio, el versículo dice simplemente: y Dios le concedió su petición. Esa es la clase de Dios a quien servimos. Si hay atrevimiento en tus oraciones, Dios hará cosas atrevidas en tu vida. Es posible que hayas tenido un comienzo difícil. Es posible que hayas sido tratado injustamente. Puedes haber tenido algunos contratiempos. Pero si Yahvé estuviera aquí, te diría: no te conformes con quedarte donde estás. Si te atreves a pedir, Dios te bendecirá. Si David, el salmista, estuviera aquí, diría: Dios puede sacarte de este sitio profundo. Él puede poner un nuevo cántico en tu corazón. Él puede devolverle el brío a tu caminar. Te puede llevar muy alto. Tal vez hayas cometido errores, hayas tomado malas decisiones. Te sientes como si ya no te quedara ánimo, o como si no tuvieras más remedio que soportar tu vida. Pero Dios está diciendo: si lo pides, te daré un nuevo comienzo. Tal vez hayas salido herido en una relación. Alguien fue injusto contigo y las cosas no salieron bien. Ahora piensas que nunca podrás alcanzar la verdadera felicidad. ¿Por qué no asumes una actitud atrevida, como la de Yahvé, y dices: Dios, ya sé que todo parece haber llegado a su fin. Mis mejores días parecen haber quedado en el pasado. Pero creo que eres un Dios de una generosidad sin límites, por lo que te estoy pidiendo que traigas a mi vida a alguien grandioso, la persona perfecta para mí. No importa contra qué te tengas que enfrentar. Si tienes el atrevimiento necesario para pedir, el resto de tu vida podrá ser mejor que nunca. Al despertarte cada día, la oración de Yahvé: Dios, bendíceme de verdad, expande mis fronteras. Así irás por buen camino. Su oración es la siguiente: Dios, sé que me amas, sé que me esperan cosas buenas de ti. Por lo tanto, te estoy pidiendo hoy tu gracia, tu aumento, tus bendiciones para mi vida. Eso no es egoísmo, es mostrarle a Dios que dependes de Él. Tal vez le estés pidiendo que te bendiga, pero se te ha olvidado agregar de verdad. Debes ampliar tu visión. Dios, te estoy pidiendo que me bendigas de formas inusuales, no promedio, no corrientes. Dios, te estoy pidiendo un incremento sobrenatural. Todos los días oro pidiendo el favor sin precedentes de Dios, dice Joel. Es una gracia como jamás la hemos visto antes. He aprendido a no hacer oraciones pequeñas. Estas establecen límites. Es posible que ahora estés viviendo en un pequeño apartamento, pero que algo muy dentro de ti te esté diciendo: estoy hecho para algo mejor que esto. Quiero tener mi propia casa. Atrévete a pedir. Tal vez estés luchando con algún aspecto de tu salud y fácilmente podrías aprender a vivir con esa dificultad. Pero muy dentro de ti, algo te dice:
Debo mejorar, debo liberarme de este dolor. Atrévete a pedir. O tal vez tengas un buen trabajo, pero muy adentro en lo más profundo de tu corazón, sabes que llegará el día en el que tendrás tu propio negocio. No te conformes con quedarte donde estás. Simplemente repite cada día: Padre, estoy pidiendo oportunidades sobrenaturales. Dios, dame formas de hacer realidad mi sueño. Tal vez no suceda de la noche a la mañana, pero mantén la fe. La Escritura dice que hay que pedir y pedir sin desfallecer. Golpear y seguir golpeando. Si tenemos que pedir algo durante 20 o 30 años, deberemos seguir pidiéndolo, seguir creyendo, seguir esperando con fe. En Proverbios 28:1 dice: Los justos son atrevidos como un león. Mantén el flujo de tu fe, aun cuando no haya esperanza a la vista. Atrévete a soñar en grande y a pedir en grande. Sí, especialmente cuando no hay esperanza a la vista. Si no me crees, créele a Amber Wells. Es una persona que viaja frecuentemente en avión y reza con frecuencia. Amber tiene un ritual cada vez que viaja. En el momento que el avión despega, Amber hace el conteo regresivo de los primeros 120 segundos. Alguna vez leyó que cuando un avión lleva en el aire más de 2 minutos, la mayoría de los problemas típicos ya se ha superado. Pero a principios del 2008, durante un vuelo, Amber iba apenas en 90 segundos cuando algo muy malo sucedió. Oyó una fuerte explosión y luego, desde su asiento en la fila número 20, vio que de uno de los motores del avión salía una bola de fuego. En ese momento, Amber se dio cuenta de que el piloto había comenzado a girar lentamente, como para devolverse al aeropuerto. Pero entonces dijo por el intercomunicador: «¡Prepárense para impacto!». Después de ese anuncio, todos los que estaban cerca de Amber comenzaron a orar en voz baja. Ella se aferró a la cruz que llevaba colgada al cuello, cerró los ojos y se unió a la oración. Amber oraba: «Señor, guía la mano de ese piloto, que aterricemos seguros, cuídanos, protégenos». Cuando menos se dio cuenta, estaba de pie, con el agua hasta las rodillas. Miró por la ventana y se dio cuenta de que el avión ya no estaba en el aire. Ella estaba allí rodeada de agua. Ya saben lo que pasó después. Amber Wells y todos los demás pasajeros del vuelo 1549 de US Airways se salvaron. Más tarde, Amber dijo a los reporteros que las 155 personas que sobrevivieron al aterrizaje de emergencia eran una prueba viviente del favor de Dios, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí, dijo ella. Esto también es una muestra latente de que, aun en los momentos más difíciles, uno debe atreverse a orar con osadía. Esto ha sido parte del libro Este es tu momento, de Joel Osteen. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo con 4 amigos o conocidos y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: yo oro y pido en grande, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.